Bienvenidos a la quinta temporada de esta entrevista Veraz con Henry Cucalón, exministro de Gobierno de Guillermo Lasso. El único personaje que yo recuerdo que en 48 años de cubrir política tengo haya salido de un gobierno tan impopular, siendo tan popular, tan requerido por la prensa, tan respetado por la opinión pública y con tantas perspectivas políticas a futuro, tanto que él ha dicho que aspira a servir como presidente como una posibilidad y que está siempre a disposición de los mejores intereses del país. Bienvenido, abogado, y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo explica ese fenómeno? Gracias, Carlos. Saludos para todos. Creo que defender los valores democráticos importa. Creo que defender los derechos, pelear por la honestidad, contra la impunidad, creo que eso importa. Y parece ser que hay un sector ciudadano que eso lo valora, más allá de las críticas que siempre van a existir y son propias de la democracia, pero hasta cierto punto ser consecuente, hasta cierto punto a lo mejor puede ser que eso sea reconocido. Y comenzó la respuesta diciendo 3 veces creo. Es la opción de ese partido si se reconstituye para este año en que deben definirse alternativas presidenciales. Será uno de los tantos temas que indaguemos en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Bankers Club. En esta nueva etapa de la entrevista Veraz, la difusión es por Facebook y YouTube de Ver a su manera. En el canal de YouTube tenemos 54,000 suscriptores, a quienes agradezco su fidelidad y permanencia para un nombre de programa distinto, en donde, porque este significa la continuidad en la semana, desde luego incluimos su emisión. Respecto a los demás medios, estamos en las 2 mayores cableras del país: Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Las 2 mayores radios del país lo retransmiten: Caravana 750 AM y D-Blue 88.9 FM cuando termina el fútbol. En días como este, sábado, 22 horas, no hay problema. Alborada 90.3 FM también lo hace en Imbabura, y el Reprise Extrema 92.5 en Tungurahua y Cotopaxi el domingo a las 20 horas. Ya conocen ustedes al invitado, sus antecedentes y su definición inicial. Empecemos con lo que tiene al país en 48 horas, con una cantidad enorme de definiciones sobre la consulta y ninguna favorable. Usted tampoco fue favorable a ella. ¿Por qué, abogado? Yo creo que consultar al pueblo es importante, es positivo. Ejercer democracia directa siempre será válido. Rescato que hay un consenso en el país, y eso el presidente lo tiene claro, y podemos todos abonar y ayudar a que la seguridad es el primer problema que tienen los ecuatorianos, y que su reforma, su propuesta de consulta, tiene como hilo conductor la seguridad. ¿Dónde están los reparos? Las consultas, los referéndums, son oportunidades de cambio. Pero si uno lee lo que ha propuesto el presidente, primero no hay ningún cambio de fondo constitucional. Son propuestas de cambio legales. Pero lo más importante, Carlos, y es lo que me preocupa porque puede terminar en algo tibio o intrascendente,
ninguno ejerce aplicación directa. Son unas preguntas, muchas de temas que ya están, otros que se pueden complementar con unas comas y unas palabras, pero son para que después el presidente presente un proyecto y la Asamblea lo tramite en 60 días. O sea, desperdiciar la oportunidad que el pueblo te conteste y aplicar directamente, más allá que son leyes y no constitución, creo que no es lo que el pueblo requiere con urgencia. Coincido. Tratemos de entender por qué. A ver si tiene sentido seguir apoyando por principio, como usted decía. Toda consulta al pueblo es positiva, aunque sea tan débil. La consulta, o si lo que hay que concluir es replantéela y no nos haga gastar tiempo en esto. ¿Por qué se habla tanto de que la Asamblea podría, muy bien como en reformas legales, sacar adelante lo que plantea la consulta, si ahí ya hay una mayoría resquebrajada a raíz de lo del caso Metástasis? Entonces el presidente quiere que le aprueben conceptos con la fuerza que le da la aprobación de esos conceptos, ahí proponer reformas legales y poner contra la pared a esa mayoría que no la tiene sólida. Lo ideal y lo lógico es directamente poner el texto de la norma a cambiar y que el pueblo lo apruebe y sin intermediarios va a las leyes. Pero eso molestaba a su mayoría, especialmente a la correísta. Bueno, pero entonces, ya que no tocas la Constitución, no tocas nada trascendente, no tocas extradición, no tocas el Consejo de Participación Ciudadana, no tocas el fortalecimiento de la Fiscalía, no tocas Consejo de la Judicatura, no tocas reforma a los partidos políticos, sistema de elecciones, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué la va a tocar un presidente año y medio? Ustedes lo hicieron, usted no estaba en el gobierno en ese rato, la perdieron. Sin embargo, no estuve, pero como ciudadano, y en entrevistas contigo, la respaldé como ciudadano. No estaba en el gobierno. Y se perdió en cosas tan obvias como lo de la extradición, y se perdió además porque se la mezcló con un tema crucial, que era lo del Yasuní, y el gobierno dijo, no vamos a ahorrar 30 millones de dólares, las dos, ¡pum!, ahí está el resultado. Más que lo del Yasuní, si bien puede haber enturbiado un poco el concepto, no que ahorita el presidente está con buenos números, entonces aprovechemos esa legitimidad de origen, que es la crítica que se le hizo al presidente Lasso de no haberlo hecho al inicio, post vacunación con buenos números, y dos, que ya hay un consenso. El consenso no solamente son con los líderes o dueños partidistas, hay un consenso en la sociedad de que por la seguridad todos debemos estar unidos. Ok, coincido, aprovechemos los nuevos números. Y ya que tratamos el Yasuní, por ejemplo, si se decide el gobierno a replantear la consulta, él debería volver a preguntar ese tema y decir, una vez que se probó que la pregunta era confusa, que no se conocían la magnitud de daños que costaría ambientalmente desarmar, más que mantener la operación, ¿está usted dispuesto a revocar lo que aprobó? Más allá del trámite actual, que ya está en manos de la jueza que va a sustanciar, veo muy difícil que lo haga. Uno, porque el presidente, siendo candidato, dijo que estaba a favor. La apoyaba, ¿de acuerdo? Y dos, veo que el estilo es no levantar muchas olas, ¿no? Y parecería ser que esto es más un plebiscito político en aras de decir todos estamos de acuerdo en algo, pero sin sustancia y sin condumio. No sé si un tema... Qué grave que usted está afirmando. No sé si un tema él está tan de fondo como lo ambiental... Sí, y aumentar su nivel de popularidad cuando una consulta insustancial va a tirar abajo su popularidad. Como un tema ambiental tan de fondo en que todos estamos de acuerdo. Y la divergencia vino en cuanto a su aplicación. Y tú que eres muy detallista, ya viste lo que dijo la actual ministra de Energía, ¿no? Sí. Que va a hablar con la Corte porque el plazo de un año es impracticable. Correcto. Que eso fue lo mismo que dijo el presidente Lasso. Y la gente dijo que quería desacatar. No, nadie puede desacatar, yo tampoco. Pero señores, seamos realistas, ¿no? Inviable. En un año, porque toda la experiencia, cuando uno ya está en el gobierno, uno ya lo sabe, demora mucho tiempo y no es tan fácil. Más allá de que, como usted recuerda, él apoyó esa consulta, yo apoyé el tema y dije que estaba por el no. Apoyé que se consulte, pero ya que se equivocó la gente y votó no, había que respetar el no. Por los hechos supervinientes, ¿usted descarta que valga la pena ponerlo otra vez? Depende de él, y no veo condiciones políticas en el escenario de él para hacerlo. Tanto así que no están las de fondo. ¿Debe quitarlo de los casinos? A mí me preocupa algo. Hay una flagrante contradicción. Con uno de los considerandos de la pregunta 4. Facilita
el lavado del dinero, sin embargo, en aras del fomento al empleo, que es plausible, al final lo pone. Pero si por esa vamos facilita el lavado de dinero, el ámbito inmobiliario, entonces, ¿qué es donde más dinero se lava? No, hay muchas cosas que podrían de una manera facilitar, pero ¿tú crees que lo de fondo, no digo que no sea importante, tú crees que el país quería hoy, primeros días de enero, debatir sobre casinos o no y no sobre temas más sustanciales? No. ¿Quién arma eso en el gobierno? Desconozco. Evidentemente no participó la ministra de gobierno. Desconozco. De hecho, por las entrevistas que tú haces a la ministra, le escuché a la ministra temas más de fondo que le había escuchado a la ciudadanía, temas más estructurales, temas de justicia, ¿sí o no? Sí. Yo aprendo también de las entrevistas. Nada de eso vi. De lo que veo una consulta. La consulta va a descalabrar al gobierno. Muy al vuelo. Una consulta al vuelo. Casi una encuesta para un domingo todo el día. Son casi obviedades. Sí. Con excepción de que, aunque ya fue una propuesta, militares y policías, cuando estén inculpados por algún acto delincuencial, que ya al no tenga que ir principio preso. ya está en la ley que aprobó la Asamblea sancionada por Guillermo Lasso de uso legítimo de la fuerza. Actualmente los policías investigados no tienen prisión preventiva. Se puede mejorar una coma, siempre aclarar. Pero el principio y lo mismo con que las Fuerzas Armadas complementen la tarea de la policía. Aquí viene un tema importante, Carlos, y la ciudadanía lo debe tener claro. La que sí es pepa es el tema de Fuerzas Armadas en seguridad interna, que acaba de aprobar la Asamblea, que es un referéndum, ese sí es un cambio constitucional de fondo, por así decir, que tiene 45 días una vez aprobada. Tiene que ver el presidente, el Consejo Nacional Electoral, cómo convergen, porque no vamos a ir 2 domingos. Y esa, para mí, sí es neurálgica. Pero te quiero poner un ejemplo de cómo puede existir una oportunidad desaprovechada. Hay una pregunta, creo que es la 9, no sé si has chequeado, que tiene que ver con extinción del dominio. Yo creo en eso. Es cortarle las alas financieras al crimen organizado, al narcotráfico. ¿Sabes cuál es el problema? La temática importante, quiero respaldarla. No presenta ningún texto. Correcto. ¿En qué ¿Qué es lo que vamos a reformar? Todos estamos de acuerdo. Entonces te vamos a decir que sí, entonces le presentar un proyecto después de unos días que se apruebe esta encuesta, porque lo que va a haber es una encuesta de 60 millones de dólares y al Congreso le vamos a dar 60 días para que resuelva. Pero ¿por qué no pones la reforma ya? ¿Por qué tus equipos jurídicos no presentaron la propuesta ya para que el pueblo apoye y yo y tú apoyemos el tema de extinción del dominio, que para mí sí es neurálgica? Esas respuestas debe darle el presidente, más allá de la comparecencia que tuvo este jueves en Radio Sucre, y con mayor amplitud a las respuestas que entonces dio. Veamos cómo desde agosto del 2021, en una presentación de Henry Cucalón en Ver a su manera, el tema de la consulta ya estaba cuando entonces hablaba él de que por ahora, en ese momento, lo que primero quería la gente era salvarse en el tema de salud, pero ya estaba vigente el tema de inseguridad. Ahorita el Ecuador vive momentos históricos de tragedia por todo lo que vivimos social y económicamente y por el tema de la pandemia. Uno de los temas que está en la cabeza de la gente es salvarse, lo que tiene que ver con salud. Ahora tú vas a decir, tú tienes que ver esto con una consulta. Bueno, condiciones de vida, economía, empleo, cambio de régimen económico, puede ser temas de seguridad social, ciertos temas que tienen que ver con el régimen laboral, que yo le llamo de modernización sin precarización, ¿no? Usó otra palabra clave, salvarse. Habría que buscar todo lo que, sin ser demagógico, pero siendo útil, converge en salvarse. Ahorita hay otros problemas también más acuciantes. En el imaginario colectivo de los ciudadanos, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años y meses? Señor, quiero salvarme, quiero vacunarme, no quiero morirme, no quiero perder mi empleo, y el que lo perdió quiere recuperarlo. No es que las otras cosas no sean importantes, la institucionalidad democrática, los procesos, me explico, el totalitarismo, el arrastre que tenemos en Montecristi, no es que no lo sean. El arte de la política está en conjugar los dos y darle una salida al país. Pregunto, ¿eso de entonces se puede extrapolar ahora 5 de agosto del 2021? Estaban otros temas ya presentes
porque Guillermo Lasso había anunciado que convocaría una consulta, habían apenas transcurrido 3 meses de su gobierno y estaba funcionando lo de la vacunación. ¿Esos otros temas que usted cita ahí caben para un gobierno de transición? Sí, porque la seguridad y su solución es permanente, no es transitorio. Vivimos un problema estructural, Carlos, en cuanto al crimen organizado. No es delincuencia común agravada. Ahora salvar vidas es que todos los otros sectores, la democracia, la economía, todo está supeditado al tema de la seguridad. ¿Qué debió haberse preguntado, por ejemplo? No le digo que me formule los textos, dígame los temas. ¿Qué? Uno tiene que ver con lo que sí va a ser motivo de la consulta. Fuerzas Armadas, intervención directa en seguridad interna. No porque el presidente lo diga, sino porque ya lo aprobó la Asamblea. Y debía hacerse con un texto concreto, ya. Y ya está el texto concreto en la práctica. Ese sí tiene. Por eso te habla de que tienen que compaginar esto con eso. El equipo que armó esa cuestión ni siquiera se ha dado cuenta. Repito lo mismo, extinción de dominio es totalmente válida. Y varias veces se lo escuché al presidente siendo candidato, siendo presidente electo y siendo presidente de la República. ¿La extinción de dominio posterior a la sentencia del enjuiciado o desde que es procesado por eso? Es que ahí viene el tema. La lógica de la extinción de dominio, ese fue el debate que tuvimos en la última legislatura, como hemos visto en el modelo colombiano y modelo italiano, es hacia los bienes caer sin perjuicio de la sentencia o no de culpabilidad, inocencia que tenga la persona. Ese es el modelo que se utilizó para enfrentar a los carteles de la droga en Colombia. Van 2 puntos. ¿Qué otro más? Bueno, si ponemos el tema de la seguridad como punto neurálgico, todo lo que es coordinación efectiva, ese es el modelo de Montecristi que está en desuso, de todos los agentes de policía, de tránsito, agentes civiles, metropolitanos, todo en una sola acción coordinada en materia de seguridad. Solo por ponerle un ejemplo. Pregunto, cadena perpetua. Yo de entrada le digo, ¿quiénes no quisiéramos que los que cometen delitos crasos, asesinatos, violación, que hoy día con acumulación de penas llega al 40 años y que por una reforma que yo propuse en el año 2019 y está vigente, no pueden salir con prelibertad, haya cadena perpetua? Pero también soy sincero en decirle, la Corte no se los va a aprobar. Lo que en Perú, ya hubo antecedentes, ¿no? Sí, no se los va a aprobar. Lo que en Perú se planteó, palabras más, palabras menos, que cuando un civil se defienda con su arma, partiendo del supuesto que está autorizado de portarla, y elimine al atacante delincuente, no sea procesado, sea o no sea legítima defensa. Legítima defensa como principio de proporcionalidad, defensa de la vida, es totalmente válido. Mi pregunta es, esos principios, que coincido contigo, ¿por qué no los pones como preguntas directas? Esa debió haber sido una. ¿No era la objeción ahí que esto era regresión de derechos? Bueno, para eso la Corte tiene que calificarlo. Pero te voy a poner un ejemplo. Ya que citamos de que las personas que están sentenciadas por asesinato no puedan salir sino cuando cumplan la pena completa, que en acumulación da 40. Eso ya está vigente. Mucha gente está confundida, porque puede haber unos asambleístas que lo han presentado como que si no existiera. ¿Qué es lo que está haciendo? Están ampliando lo que se denomina el catálogo de delitos. Me parece que está muy bien, digno de apoyo. Pero si ya lo vas a hacer y vas a tener el apoyo ciudadano y la legitimidad, ¿por qué no lo redactas y no lo apruebas directamente en la consulta sin intermediarios? Ese es el tema. Hemos hablado la propuesta de que la prelibertad se extienda para otros delitos y no puedan salir. La negativa de prelibertad. Actualmente, Carlos, todos los delitos contra la vida no tienen prelibertad y desde mayo del 2021 yo lo aprobé también, no fui el proponente, pero lo aprobé, todos los delitos de corrupción como peculado, concusión y cohecho, tampoco, del 21 en adelante. Echa la aclaración. Ahora se pone extorsión, me parece bien, se están aumentando los delitos, por lo cual tienes que cumplir cana completa. Pero como no incluyen textos específicos, como destaca Henry Cucalón, para que haya una vía directa de cambio, sino que tienen que pasar luego por la Asamblea, eso complica o dilata la reforma si finalmente se mantiene y se aprueba. Ahora, hay otra disposición que habla de que la Asamblea debe tramitar en 60 días algunas preguntas y en 90 Todas 60, menos, me puedo equivocar, menos casinos, esa tiene 90. Esa tiene 90, cierto, vale la aclaración. Lo que significa que si la consulta es en marzo, abril, mayo, para junio, mediados de año, ya estaría todo
en vías de implementarse. El pueblo le dice sí en marzo a Daniel Noboa, manda los textos con todos los insumos que ustedes están sugiriendo ahora, y la Asamblea, con esa fuerza política del voto sí, tendrá que apoyarlos. Veo muy difícil que la Asamblea, pese a algunos mangoneos y por lo light que parecen algunos de los temas, porque, reitero, no está extradición, no está Consejo de Participación Ciudadana, no hay reforma política, partidos, elecciones, etcétera, decirle no al pueblo o dilatarlo, no creo que les va a ir bien. Pero hay un tema de fondo que no es normativo, Carlos, y la experiencia y las canas me llevan a eso. Hay algo más fuerte que las normas. Es la conducta, el mensaje, la cultura. Eso a veces va mucho más rápido que las reformas legales. La voluntad política, el mensaje del pueblo es, lo decidimos nosotros. Estamos todos de acuerdo en esto y usted, presidente, tiene la autorización para hacer lo que considere que es correcto. Esa es la teoría de la legitimidad, que va más allá de la legalidad. Pese a algunos mangoneos, dice usted, ¿cuáles? Es que, conociendo técnicas parlamentarias, cuidado ya cuando lo quieras aterrizar, y eso que son temas no tan profundos, porque recuerda que son temas de reformas legales, no constitucionales, sí. No que la puse, que la coma, que esto no quise decir, que esta la puse, que no la encuentro. Estamos. Cuando esto hubiera sido directo sin intermediarios. Yo creo que es muy oportuno lo que hoy se está diciendo, aclarando, insistiendo, para que el gobierno lo piense mejor, independientemente de que el plazo ya transcurre para que la Corte Constitucional les comente en 20 días y a partir de entonces recién o les responda, es que podremos ver cuáles preguntas subsisten, cuáles no, y por qué hay que votar que sí, si esa sigue siendo la decisión mayoritaria, algo correcto, tan débil y tan difuso. Pero veamos cómo este tema de la consulta ha estado presente con frecuencia en declaraciones de Henry Cucalón. Por eso lo peligroso que es ofrecer y después ver cómo cumplir, y más en temas de carácter económico. La frase completa de Bush padre era: lean mis labios, no más impuestos, y lo tuvo que hacer. El tema es ¿para qué? Porque el Ecuador bien merece todos los sacrificios y todos los esfuerzos posibles. ¿Y todos los renunciamientos? Y si el pueblo tiene que hacer todos los días sacrificios, lo mínimo que el gobierno también tiene que hacer es en la misma medida presentar también ese esfuerzo, ¿ya? Lo importante, que la economía funcione para todos, con énfasis en los que menos tienen. Ya dirá el presidente que los impuestos son permanentes y que las contribuciones son focalizadas. ¿Usted se espera eso cuando son apenas por 2 años lo que tiene que ver con el patrimonio? Estoy diciendo que, para decir que no se ha contradecido, es el tema de que no es permanente, que no es un impuesto permanente, sino que es una contribución por una sola vez. Esa fue una presentación en conjunto con Fernando Aguayo, quien lo vieron a un costado, y Héctor Yepes en otro costado. Pero hay un término ahí que quiero aprovechar a propósito de lo que Milei está haciendo en la Argentina. Sacrificios. No se ve aquí que el gobierno haga ningún sacrificio, más allá de lo que está anunciando, por ejemplo, Eduardo Peña en el IES, que van a haber sacrificados por el exceso de empleados allí. ¿Debería considerarse algún sacrificio que hace el gobierno para pedir lo que está planteando? Es compleja la situación, porque ¿cuál es el sacrificio en torno a los empleos públicos? Mire la leyenda urbana que se hizo alrededor del gobierno pasado. Privatizador, neoliberal, que iban a votar a todo el mundo. Resulta ser que fue el gobierno que contrató más policías, más médicos, más profesores, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que hay que evitar es la grasa, el exceso, donde no debe existir. Y bueno, si el gobierno actual puede hacerlo con la estabilidad que tiene ahorita, que no tiene conspiradores por todas las esquinas, que lo haga. Todo exceso es malo. Su sucesora dijo que ustedes los engañaron, que le dejaron un Estado más penetrado, cooptado y controlado por el narcotráfico de lo que se podían imaginar. Tenemos un país sin liquidez, hemos vivido un engaño criminal, y lo digo así con indignación, un engaño criminal. No nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca. No nos contaron cómo fuimos perdiendo el país. No nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado. No nos contaron cómo nos comprometieron el territorio, y lo digo con indignación, porque para mí esto es traición a la patria.
Esa es la herencia que le dejó el gobierno que usted defiende. Rechazo absolutamente esa ocurrencia porque dudo que sea una aseveración, un concepto o una idea. Aquí no ha existido engaño alguno. Esa palabra usó. Sí, yo sé, por eso le digo, y con la firmeza que me caracteriza se lo digo a ella, ¿no? Si aquí hubo una transición ordenada, fue esta, la que se hizo el gobierno de forma responsable. Ya hubiera querido yo, que me gusta la historia, ver si esto hubiera sucedido antes o que el presidente Lazo hubiera recibido esto. ¿Usted le advirtió lo contaminada que estaba la policía? Mire, no solamente eso, voy a llegar a algo más de fondo. ¿Le advirtió? Voy a llegar a algo más de fondo. No solamente a ella. El presidente de la República, a iniciativa de nosotros, que él con mucho gusto estuvo de acuerdo, compareció a una sesión del Consejo de Seguridad Pública del Estado que duró 3 horas 45 minutos. Yo estuve presente. El presidente electo. ¿Cuándo fue solo? Cuando fue solo. Con todo el alto mando militar, inteligencia, policial, ministro, fiscal, presidente de la Corte, hasta el de la Judicatura estaba, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. 3 horas 45. El detalle de cada grupo delincuencial organizado, el detalle, el nombre de cada uno de los cabecillas de los criminales, narcotraficantes, jefes de los carteles. ¿Quiere que le siga contando más allá que información clasificada? Qué bueno. Así que cuidado con ese tipo de ocurrencia. Yo entiendo que a veces, como son medio nuevos, no entienden esto. Y dos, lo que más me preocupa, pues yo entiendo la dialéctica política, decir que no conocían la penetración del narcotráfico, pero si estamos hablando de la narcopolítica desde hace más de 15 años, pues los que sí nos interesa el país, los que sí sabemos de administración pública, lo que sí nos importa la patria, no por novelería ahorita porque me encontré con el poder, sí sabemos la profundidad del problema. Y ahora ya sabemos no solamente que había relaciones sinuosas entre narcotraficantes, grupos políticos y empresariales, no. Ahora sabemos inclusive que estuvieron atrás de la intentona golpista de junio también del año 22. Todo esto ha estado conectado y lo intentaron hacer también en noviembre, cuando asesinaron a policías a mansalva en actos de terrorismo, o no leyeron los periódicos ese día. Muy importante aclaración. Para no quitarse de encima culpas y responsabilidades frente a la magnitud del reto que se ha asumido. Estaban enterados. Ahora actúen consecuentemente. Enseguida volvemos con más. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, A más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. No solo la consulta vamos a analizar con Henry Cucalón, sino otros aspectos en los cuales le tocó ser protagonista y ya no espectador. Y si quiero que mi pedido llegue ¿dónde y cuándo lo necesito? Elige la forma de pedir que prefieras, porque... Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar... o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares, porque... ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Esta entrevista verás con Henry Cucalón, que en la primera parte se ha ocupado suficiente de la consulta. Llega a ustedes gracias a Telconet, Serviceguros, Comandato, Pharmacies, Banco de Manabí, desde junio del año pasado, A positivo, A más,
y Bankers Club, desde cuyo piso 33 la emitimos. Y quiero empezar esta segunda parte recordando cómo contestó Henry Cucalón cuando le averiguaba por qué aceptó ser ministro de gobierno. Porque el país está primero. En momentos de apremio, el interés público está por encima de todo. Y en los momentos de adversidad se ve lo que están forjados los hombres. Así que yo he venido acá a aportar justamente en lo que dice el discurso, en una cruzada a favor de la democracia, de la seguridad ciudadana y de la convivencia pacífica. Debe haber un poderoso mensaje de unidad. ¿De quiénes y en torno a qué? Porque esto de llamar a la unidad nacional de todos es un abstracto inviable. Me parece válida tu inquietud. Yo he venido sosteniendo que si hay algo más fuerte, más poderoso, que inclusive las normas que sirven, es el mensaje de unidad, lo que se llama la unidad de propósito, pero en torno a algo, a lo que yo denomino un acuerdo sobre lo fundamental, y lo he aterrizado. ¿Cuál es ese? La seguridad ciudadana integral, porque la democracia son divergencias, no nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, encontremos una, esa es la causa es la que suma, no la que divide, y para mí la seguridad que trasciende este gobierno que va a poner los pininos, para los siguientes debe ser una política de Estado y debe incluir a la sociedad en pleno y obviamente a los actores políticos, porque concuerdo, hablar en general puede sonar etéreo, yo lo aterrizo y un ejemplo concreto de aquello es la seguridad ciudadana. Ya ven cómo desde entonces la seguridad era un tema permanente en las preocupaciones de Henry Cucalón, pero no lo quiero volver a tocar sin antes no abordar el otro elemento. No hay duda que él le dio dos cosas al Ministerio de Gobierno: prestigio y representatividad. Pero usted no logró con eso evitar que el gobierno acorte su periodo. Por lo tanto, su gestión política fue un fracaso. Una decisión constitucional para salvar una crisis política. Que no hubiera sido necesario si usted conseguía mayoría. Es que el tema no pasaba solamente por el juicio. Más allá que podemos tener diferencias, pero eso es reducirlo a un simplismo. Señores, cuando yo acepté el ministerio y entré el 9 de febrero, el mayor problema, el juicio político era un paralelo, era una de las tantas aristas que estaban intentando, que lo intentaron en junio, el 22, varios intentos para bajárselo. Había un nuevo levantamiento en ciernes y por eso le acepté al presidente Lasso. Querían repetirlo el junio del 22 y octubre del 19, anarquía, barbarie, caos, violencia para tumbarlo. ¿Quiénes son que derrocarlo? Querían, ¿quién? Pero el señor que profesa, pues el señor Issa y compañía. El correísmo. Primero él en una punta de lanza. Correa, pues el primer día y el correísmo intentaron bajarse. Los hilos del poder. Pero déjame terminar. Ustedes no conocían los elementos en contra que tiene esa gente, que los puso contra la pared siendo delincuentes. Issa incendió la Contraloría, Issa incendió Quito, Correa es un prófugo de la justicia y aquí ustedes contra la pared. Bueno, vamos por parte, porque mago no soy. ¿Hubo levantamiento? No. ¿Hubo anarquía? ¿Hubo Tampoco. Destrucción de bienes? ¿Se perdieron 800 millones de dólares? Que no le importaba a la gente con tal de bajarse al presidente y crear los escenarios. Menos del gobierno que no pudo terminar. Estoy hablando de lo que pasó del 9 de febrero en adelante. Ese escenario de convulsión en que el que termina pagando los platos rotos no es el presidente. Los presidentes van, vienen o se caen, sino el pueblo ecuatoriano no lo vivieron. Por eso es que tuvieron que acelerar el plan vía juicio político, ya no de todas las barrabasadas que venían diciendo, sino por la que les calificaron en checklist. Abogado. Que es, ya, la déjame Corte terminar, Constitucional. Sí. No, pero el tema de Flopec. Usted aseguró, eso fue una barbaridad, y que la Corte Constitucional lo haya avalado, más barbaridad, y lo dijimos. Pero usted aseguró que no iban a haber votos para la destitución. Si tenía esa certeza, aunque no era esa seguridad, ¿por qué no fueron hasta ese momento? Porque el problema iba más allá. Lo he explicado y con mucho gusto te lo detallo. Llegamos a una conclusión. Que esto es historia. Es historia, sí. Ya lo dije en el Día del Universo y con gusto te lo relato. Lo leí. Es que el tema iba más allá del juicio. En el supuesto, porque no tengo alma de pitoniza, pero en el supuesto de que no hayan existido los votos, que no lo dije yo, lo dijeron hasta los interpelantes el día siguiente de la presentación del presidente. El día siguiente iban a volver a otra intentona. Y el plan no era solamente ya el presidente Lasso.
errores y aciertos que la historia los juzgará. El plan involucraba el que ahorita lo quieren reeditar y que se les ha vuelto a caer, la fiscalía, toda la justicia, la toma de los órganos de control. Entonces ya había un tema que superaba el juicio político, superaba al gobierno. Por eso la salida, que no es que me gusta, yo siempre he sido crítico de la disolución de la Asamblea. Es legal, recuerda mis intervenciones como parlamentario, como abogado, sí. Pero fue la salida constitucional y democrática a una crisis política. De lo que me está donde diciendo, se recorta el mandato, fue más que eso, fue impedir que el correísmo tome el poder de hecho. Pero si tenían, lo tiran de títere a Saquicela, que valga la aclaración, en uno de los tantos devaneos de estos enloquecidos por el poder y otros por el dinero, hasta pensaban hacerlo hasta interino. ¿Por qué un gobierno en el poder, con su poder, con el aval de algo que no se le puede negar, su honestidad al presidente, no ejerció ese poder para evitarlo? Mucha gente dijo que se caía en diciembre del 2021. Y le digo yo que no estaba en el gobierno, ¿no? No solo dijo eso, mucha gente apostaba. Apostaban, ¿no? Y como les gusta a algunos actuar con mano ajena, no dar la cara. Porque lo que siempre quisieron, ya no les tocó taquilla, es que se caiga. Pero que eso se fue desplome. porque Guillermo Lasso asusó a sus enemigos. Ya habló de una entrevista conmigo de los triunviros de la conspiración contra Nebot, que fue el que le ayudó a ganar especialmente en Guayaquil en la segunda vuelta, contra Correa, con quien había querido hacer un pacto antes, y contra Isa. Y todos al mismo tiempo. Bueno, yo concuerdo conceptualmente en muchas cosas con el expresidente, tengo mi estilo, creo que lo he demostrado, creo que puedo ser firme y distinto a la vez, no solamente en este tema, sino también en el pasado. Yo soy dueño y esclavo de mis palabras y de mis acciones. Y aquí otra aclaración histórica, no sé si le han preguntado esto, yo no. ¿Por qué aceptó ser ministro de gobierno de un hombre que se convirtió en archienemigo de quien fue su gran mentor, que es Jaime Nebot? Lo dije ahora al principio de la entrevista. Ese día yo no estaba viendo solamente el gobierno. El Ecuador como tal y su democracia estaba en riesgo. Y yo puse mi contingente ciudadano, no era parte del gobierno, para ir a sumar. Para mí el problema no era solamente el derrocamiento del gobierno, sino la fragilidad democrática. Y pensé que podía aportar. Ergo, Nebot puso en riesgo la democracia. Todas esas estrategias que hicieron, que ahora dicen que no han hecho absolutamente nada, más allá de algunos respaldos como el junio 22, en mi teoría porque no les quedaba otra. Y yo más o menos conozco cómo es el baile, ¿no? El baile era que se caiga solo, ya está, no le queda otra. Pero vamos, yo no voy a reír a la pregunta original que me la estás haciendo. A ver, el país está primero, o sea que yo voy a detener en defender la democracia del país, que en ese momento la garantizaba el presidente de la República, errores incluidos por estas desavenencias, dimes y directas de dos personas. No, señores, para mí el Ecuador siempre ha estado primero. ¿Nebot cambió? ¿En qué sentido? ¿Mutó? Estaba ahora conspirando contra una democracia que siempre había defendido. Estaba contra Guillermo por una diferencia política personal. Mis diferencias, y son públicas a nivel del juicio, no solamente con él, con todo el bloque, que sostuvieron un juicio político donde no hay. En un tema, hablaban de corrupción con una ligereza y el simplismo que les caracteriza, pero sin comprobar absolutamente. Usted se fue diferencias he tenido toda la vida. No, pero no hasta llegar a distanciarse. ¿Por qué? No más allá de distanciarse. ¿Qué lo distanció? Yo terminé mi diputación y me dediqué al libre ejercicio y cada uno tomó su rumbo. He mantenido el mayor de los respetos. Espero que sean de la misma manera en doble vía. He dicho públicamente, me enorgullezco sanamente de mi paso por el municipio de Guayaquil y de haber aportado un granito chiquitito de arena en el desarrollo de mi ciudad y el aprendizaje obtenido. Agradezco por el auspicio en 2 ocasiones del Partido Social Cristiano María Guerrero para la diputación. Creo que fue un honor trabajar con el alcalde Jaime Nebot. Su lealtad es con los principios, más que con las personas. Pero absolutamente errores míos incluidos, ¿no? Esa es parte también del proceso. Miren qué importante que es esta aclaración histórica, uno de la trayectoria de Henry Cucalón y otra de su gestión como exministro de gobierno. Cuando volvamos, un episodio histórico que muy pocos recuerdan sobre Cucalón asambleísta.
Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. ¿Saben quién fue el interpelante del ex fiscal Vaca Mancheno? ¿Recuerdan quién impulsó el juicio político para que José Serrano deje de ser presidente de la Asamblea? Lo veremos al volver. Y si quiero que mi pedido llegue donde y cuándo lo necesito, elige la forma de pedir que prefieras. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Y si quisiera canjear mis puntos para viajar o para comprar más, puedes canjearlos por millas o dólares. ¿Por qué? Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Con más recompensas y cuando más lo necesitas. Ahí está Pharmacies, ahí está Pharmacies. Estamos en una entrevista veraz con Henry Cucalón, exministro de Gobierno durante 9 meses y medio en el periodo anterior, 2 veces asambleísta, antes secretario municipal. Hoy, quien creyera, como dije al principio, con enormes perspectivas políticas, y ustedes están viendo ya por qué. Y para entender mejor su sitial, recordemos lo que fue para mí un hito en su carrera de asambleísta. Aquí lo que hemos discutido es el rol que tiene la legislatura, no para rogar, no para solicitar, para actuar, no para pedir, sino para exigir, para que se haga y se cumpla en ejercicio de las facultades, atribuciones y competencias que tiene esta Asamblea Nacional. Por eso, y con esos antecedentes, y después de haber escuchado las comparecencias, le digo al pueblo ecuatoriano, ninguna de las dos nos convencieron, así de claro. Y por tanto, y como no nos convencieron, lo que procede es darle eficacia jurídica a la resolución 2 veces aprobada por unanimidad que nos enmarca y que en este momento voy a mocionar y a presentar por escrito, como manda la ley, la moción pertinente. ¿Para qué? En el caso del señor fiscal general, esa decisión política que nace del Pleno de la Asamblea, se inicien los trámites pertinentes para poderlo procesar políticamente. Y en el caso del señor presidente de la Asamblea, su destitución de conformidad con el artículo 18, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de su cargo de presidente, no de asambleísta, como quieren hacer aquí, confundir. En ese entonces, Henry Cucalón, como interpelante de José Serrano, primero, que a raíz de eso dejó de ser presidente de la Asamblea, no asambleísta, y luego de Vaca Mancheno, el fiscal correísta, salió por los fueros de los 2 más notables asambleístas que han tenido diputados, se llamaban antes los socialcristianos. Uno, León Febres Cordero, desde luego, y otro, Jaime Nebot. No solo por su capacidad oratoria, sino por lo punzante y el talento de sus argumentos, sin que llegue al histrionismo de los anteriores. Es decir, mantuvo su identidad estando en la línea. ¿Qué pasó con ese PSC de entonces acá? Ese fue un gran bloque. El año 17-21 había mucha comunidad de intereses. Al final se enturbió un poco
Al PSC siempre le ha ido mejor cuando está lejos del poder político, a menos que sea actor principal, como en la época de León Febres Cordero, cuando fue presidente. No en vano, los precandidatos a la presidencia del año 21, todos fueron parlamentarios. Ron, Reyes, el señor Kronfle, el señor Torres, y me pongo yo al último. 5 parlamentarios. Esa era la fragua donde los políticos nacen, por así decir. Así que yo me siento muy contento de mi etapa parlamentaria. No puedo volver a ser parlamentario nunca más. Esperemos que los actuales legisladores, no solamente del Partido Social Cristiano, de cualquier tienda, defiendan siempre al interés público. ¿Por qué nunca fue afiliado al PSC usted? Yo estaba en el año 2009, yo me adherí a Madera de Guerrero, que fue una alternativa un poco más cívica, más independiente al tema partidista. Siempre he respetado al PSC como un partido ciñero de la política ecuatoriana. ¿Pero por qué nunca quiso afiliarse? Creía más en la parte independiente. No me ha gustado los regímenes partidistas y las camisas de fuerza. Muy aparte, y eso siempre lo conversaba con los compañeros y en su momento con el abogado Nebot, que me conoce bastante bien, a mí me pusieron un mote. Ahí no, porque no todos pensaban. La izquierda de la derecha. Yo nunca he sido conservadora. Yo siempre he sido un liberal. Lo recuerdo bien. Humanista, en ese sentido de la palabra. Entonces, ¿estaría dispuesto a echarse encima la carga de revivir, creo? Yo estoy dispuesto a echarme encima la carga de los intereses del país. Y los partidos, entre los cuales está Creo, al cual respeto, son vehículos para llegar al otro. Yo quiero ponerme la mochila del país, que es otra cosa. Ese es un vehículo para cargar la mochila del país. Es un vehículo porque para poder primero ser candidato te tienen que inscribir. Y si no, pregúntele a todos los candidatos presidenciales últimos que todos se inscribieron por partidos que nunca hicieron militancia. ¿Ha conversado de eso con Esteban Bernal, que aspira a lo mismo que usted? Que me parece absolutamente dable. Compañero del gabinete, gran ministro, me parece lo demás injusto que lo quieran llevar a juicio político al ministro de Inclusión Social cuando uno de los temas más importantes del gobierno, errores incluidos, es la parte social. El gobierno que bajó la desnutrición crónica infantil quieren enjuiciar al ministro de Inclusión Social. A eso ha llegado la sinrazón de la política ecuatoriana. Aceptar esa carga de echarse la mochila del país atrás, si el partido, creo, logra ser el vehículo, pasa por un relanzamiento, por un reposicionamiento no solo de su nombre, de su identidad, de una actualización de su ideario que le dé sentido a querer aspirar otra vez al poder. Una mezcla de todos, pero yo no me pongo camisas de fuerza. Yo sostengo que me gustan mucho las corrientes ciudadanas, creo mucho en las plataformas, en las convergencias, y los partidos, ese y otros, son vehículos. La plataforma supera a los partidos. ¿Qué posibilidad tendría Henry Cucalón o cualquier candidato de aquí a un año en elecciones cuando las opciones hoy son altas para 2 personas? Uno, lo que usted menciona coyunturalmente, el presidente Daniel Noboa, casi 70% de aceptación, dependiendo de cómo siga. Él tiene un appeal, una llegada muy especial a jóvenes que no piensan mucho en contenido, sino más en afinidad. Y otro, quien podría ser hoy, si termina su periodo o decide renunciar para eso, una candidata imbatible a la presidencia de la República, que es Diana Salazar. Varias cosas. Es difícil especular. Una de mis características es que me gusta dar certeza. Soy demasiado estructurado en eso. A lo mejor por eso no puedo ser muy atractivo políticamente hablando. No me gusta especular. Pero ya que me pones en eso, no solamente en mi caso, si yo decido que es algo absolutamente legítimo aspirar, sino de cualquier otra persona de los que tú no has mencionado, todo puede cambiar. La política es muy dinámica. Y sí sabe que el actual presidente, legítimo y legal de los ecuatorianos, buena parte de la campaña estuvo disputando el penúltimo puesto con el señor Armijos, ¿no? Estaba 3-4%. Entonces, la política es el arte de lo posible. No hay que dar tú, que tienes 48 años, que entrevistaste al profeta, ¿ya? José María Velázquez Ibarra. Que lo entrevistaste a Febres Cordero 2 días antes que termine la presidencia con terno gris. ¿Tú preveías meses antes quién iba a ser presidente del Ecuador? No. ¿Con tu experiencia? No. Ya. ¿Usted está dispuesto a correrse el riesgo? Los he tomado siempre y creo que este que tomé es una prueba más. Eso que tú señalaste en la asamblea también fue un riesgo porque todo el mundo le temía, pues.
a este parcito, al uno que tiene fama de cualquier cosa menos correcta, y al otro que es el fiscal que tiene el poder para, en ese caso, para perseguir. Y demostré errores incluidos. Mira que siempre reconozco los errores de que doy la cara. No me estoy escondiendo ni actúo con mano ajena. Cuando volvamos a la parte final de esta apasionante entrevista y reveladora, creo también, de Henry Cucalón, en que hemos partido de la coyuntura a la estructura e inclusive hurgado un poco en el futuro que él llama especulación, pero que es nada más que una proyección de los hechos como están hoy, teniendo en claro que siempre pueden cambiar mañana. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, A más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Preguntas finales para quien fue ministro de Gobierno en el periodo anterior y siéndolo, como dije al comenzar, de un régimen tan impopular, tiene tanta aceptación. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. A las 22 horas en vivo. No nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado. Y lo digo con indignación, porque para mí esto es traición a la patria. De lunes a viernes y domingos. Por eso se llama metástasis, porque la sociedad en gran parte está corrompida por los delincuentes organizados, que tienen mucho más poder que el Estado, así no querramos ver. Entrevistas que hacen historia. Muchos legisladores inclusive decían: yo apoyo la consulta. Yo les decía: ¿qué consulta? ¿Cuál? ¿Qué van a preguntar? Yo no puedo saber lo que voy a apoyar hasta que no me lo presenten. Y preguntas que abren caminos. Y me dijo: nadie te va a creer, tú pon la denuncia y si sale la denuncia yo les voy a decir que tú me pediste que te den 4 y te golpeé. ¿Y en verdad no le creyeron? No sé, pero el caso se archivó. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista con Henry Cucalón, ex asambleísta reelecto, ex secretario municipal durante el gobierno o la administración de León Febres Cordero y casi 10 meses de Nebot. De Nebot, de Jaime Nebot, y casi 10 meses ministro de gobierno de Guillermo Lasso. Me desconcentré porque estaba haciendo una recapitulación de todo lo que me queda pendiente para ordenarlo y poderlo sacar. Esta conversación, que espero que no sea la última, en que incide inclusive en aspectos históricos recientes, era necesaria para aprender y entender el tránsito de este abogado por esa función y a la vez empezar a dimensionar mejor el gobierno tan impopular de Guillermo Lasso. Y ahí hay un aspecto clave. El hecho de que el presidente no se haya postulado para la reelección como algún rato lo pensó. El hecho de que fuera más allá, de que le pidiera a su partido no postularse para nada. ¿Con qué miras se hizo y qué resultados consiguió? Demostrar que la decisión que se tomó, ajustada a derecho, criticada como disolver la asamblea, anticipar elecciones, no tuvo ningún cálculo por él
sino que era para que los ciudadanos tengan el poder de tomar sus propias decisiones. Una candidatura del gobierno, ya sea de él o de otro candidato, podía enturbiar el proceso. Creo que nuestra meta, y siempre se lo dije a él, era esos 6 meses llevar el barco a puerto y no nos podíamos distraer. Era muy compleja la situación y mira lo que sucedió inclusive después con el asesinato de Fernando. Entonces él toma la decisión de no ser candidato e inclusive cuando conversamos de una propuesta para que yo sea candidato en ese momento, yo también dije que no cabía, que teníamos que abonar a que una gran tendencia no totalitaria, no corrupta, pueda ganar y nosotros podíamos con lo mucho, poco, nada, entramos al mundo de las especulaciones, ir en contravía de eso. Creo que fue una decisión correcta, pura, puede tener algún costo electoral, pero no importa, porque las decisiones no se toman pensando en los votos, sino pensando si son correctas. Fue más que eso. Y lo dije entonces, no lo digo ahora. Fue una decisión patriótica. Gracias a eso, que hubiera concentrado la campaña contra Guillermo Lasso, que era muy impopular, que hubiera centrado la campaña contra sus asambleístas y, por lo tanto, dado fortaleza al sector político que más se le opuso, que era el correísmo, o que conspiró, que era el correísmo. Si se daba eso, el correísmo ganaba. Luisa González o quien sea sacaban los pocos puntos que le faltaban para ganar. La victoria de Daniel Noboa se debe, entre otras cosas, a que Guillermo Lasso y su partido no fueron candidatos. Y a la segunda, a que Fernando Villavicencio fue asesinado. Su ausencia del debate permitió hurgar en los demás candidatos y el contraste y la presencia de Daniel Noboa fue una revelación y una sorpresa. Más los errores de Otto Sonnenholzer y de Jan Topi. Pero Fernando Villavicencio es el otro tema. Disculpen que a Henry le llame usted, debía llamarle tú. Somos buenos amigos, aunque pensamos bastante distinto. ¿Cómo fue posible, aunque usted no controlaba el Ministerio del Interior, que con todos los avisos que hubo, la policía haya sido, hoy ya se sabe, negligente, cómplice y encubridora? Resta ver las instancias y los protagonistas. Quieren que la cuerda se rompa por lo más flojo, que es el capitán Cristian Ceballos. Mientras uno más indaga en el asunto, se da cuenta que hubo omisiones deliberadas u otras negligentes que permitieron ese asesinato. ¿Cómo no cargarles de eso encima a ustedes? Tú sabes el mayor de los respetos que yo tenía por Fernando Villavicencio. No es ninguna novedad. Ese día fue el día más trágico, no solamente para el gobierno, para el país. Nos marcó ese 9 de agosto. Él tenía custodia policial. Ya cuando uno ve la película, el después, ve los errores, si son insuficientes. La tenía desde cuando era asambleísta, con más razón candidato presidencial. Para eso son las investigaciones y nada debe quedar en el tintero si es que hay responsabilidades. Espero, si es que aspiro, hay responsabilidades judiciales. Está bien que digan de quién no son, pero si es que hay responsabilidades. Es que déjame terminar el hilo. El hilo es que espero, aspiro, que no es que sea la institución, sino negligencia de malos elementos, así no hayan sido solamente los operativos, sino de autoridades, pero un plan, porque cuidado, llegamos a pensar de que es la institución como tal, los ministerios, que es donde se configura lo que yo creo que no existió. Válida aclaración. Crimen de Estado. De acuerdo, en eso coincido es también. Un crimen político que marcó al país y que hay que honrarlo siempre a Villavicencio. Ojo con ese tema, porque si uno dice la policía, el ministerio, significa que el gobierno estuvo en el asesinato. No sé si explico, parece, sí, claro, pero no es lo, qué bueno la precisión, no es lo mismo. Así que yo he conversado permanentemente con miembros de la familia de Fernando. La Fiscalía está llevando esto a cabo y si se tiene que determinar y sancionar responsabilidades por omisión, que no es crimen de Estado, pero sí cometimiento de delitos, omisiones, aquí nadie está por encima de la ley. La vida de un ecuatoriano está de por medio aquí, ¿no? Abogado, gracias por su tiempo, su presencia, sus revelaciones. Ahora entienden ustedes por qué Henry Cucalón, habiendo sido ministro de gobierno de un régimen tan impopular en un momento tan crítico y hasta ahora muy poco comprendido y valorado, sigue siendo un político
con tantas perspectivas futuras en el Ecuador. Pero hay un elemento que va más allá de su locuacidad o su inteligencia y su cultura, que es su honestidad. A este señor nadie le puede reclamar movimientos deshonestos. Y cuando alguna cosa detectó en el ministerio, la separó enseguida. La honestidad tiene un premio cuando se pasa por la función pública, que es la gratitud de la gente y la memoria de la gente. He aquí uno de los pocos casos que me place destacar. ¿A dónde va a parar su destino electoral? Será cuestión de ustedes. Cómo se empieza a escribir la historia ha sido cuestión de este programa. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Telconet Latam, Serviseguros, Comandato, Pharmacies, Banco Comercial de Manabí, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.